Bienvenidos a este video. El día de hoy hablaremos acerca del Common Law, historia del derecho inglés. Curiosidades. El derecho inglés no conoció al derecho romano ni a su codificación. De hecho, se conformó de forma autónoma. Tampoco se vio perturbado por alguna revolución, pero sí se tuvo que adaptar a la sociedad y a sus cambios. Periodos de la historia del derecho inglés. Son 4 periodos. El primer periodo es anterior a la conquista de los normandos del año 1066. Segundo periodo, del año 1066 al advenimiento de la dinastía de los Tudores. Este periodo es muy importante porque aquí se dio la conformación de lo que fue el Common Law. Common Law, sistema de derecho nuevo que sustituye costumbres locales. Tercer periodo, 1485 a 1832. Este periodo se caracterizó por el desarrollo del Common Law, evidenciado en las reglas Equity. Cuarto y último periodo, 1832 a la actualidad. Es el llamado periodo moderno del Common Law. Así que vamos a transportarnos en el tiempo y nos vamos a ir al periodo anglosajano, el cual es precedente a la conquista de los normandos. Y según algunos historiadores, el inicio del derecho inglés se da con el cese de la dominación romana. Las leyes anglosajanas no dominaban todo, únicamente dominaban algunas cosas que limitaban las relaciones sociales. Y viajando unos cuantos años más hacia el futuro, vemos a las leyes del rey danés Canute, 1017 a 1035. Estas leyes fueron de suma importancia, pues preludian el paso de las tribus al sistema del feudalismo. Ahora sí, vamos a la conformación del Common Law. Las personas que tenían tierras tenían que rendirles cuentas al rey. ¿Y esta distribución por qué se hizo? Porque se decía que podía perder protagonismo el soberano. El sistema del Common Law, a pesar de ser opuesto a las costumbres locales, a la hora de acudir a algún tribunal se seguían teniendo en cuenta las leyes constitucionales. También habían actividades eclesiásticas después de declarar a Inglaterra en un periodo de cristianización. Por lo tanto, se aplicaba un derecho canónico común a la cristianidad. También ocurrió una obra exclusiva de Inglaterra, las cuales fueron las Cortes de Westminster, las cuales eran las únicas que podían ejercer jurisdicción. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Sara Martínez. Hola, mi nombre es Sara Martínez y les voy a hablar de las Cortes Reales. Para la expansión de la competencia de las Cortes Reales se utiliza otra técnica, en la cual el demandante recurría a la instancia y exponía a detalles los hechos. Frente a estos hechos, le solicitaba a los jueces otorgarle un beneplácito. Para conocer la controversia donde los jueces admitían la competencia, se le denomina acciones supercaso. A lo largo del tiempo se fueron diversificando y adquiriendo diferentes nombres. A cada grid le corresponde un procedimiento específico, la cual podía determinar la secuela de los actos, la forma de resolver incidentes, la posibilidad de representación de las partes, las condiciones de recepción de las pruebas, modalidades de su adminiculado y medidas para ejecutar sentencias. Por otro lado, en ciertos casos de acciones se tenía en cuenta un jurado. En otras simplemente no existía un jurado, pero sí se admitía la prueba por compugnación. Por otra parte, el Common Law no ha determinado más que muy lentamente los derechos y obligaciones que tienen las diferentes partes. En 1856, ante todas las acciones ya iniciadas del Common Law, todavía se solicitaba un jurado. Y como dije antes, los no actualizados no lo solicitaban a este jurado. El Common Law consiste en unas reglas de un procedimiento donde se estiman unos aseguramientos hacia la protección, cada vez en unos mayores casos, hacia la justicia y unos litigios conforme a ella. El writ en una orden pronunciada por el soberano de sus agentes, para que estos ordenen a una defensa actuar conforme al derecho, satisfaciendo las pretensiones del demandante. La necesidad de apegarse a marcos procesales rígidos niega o impide
impide la recepción del derecho romano. Seguimos con otro tema. Derecho constitucional. El derecho constitucional se basa en documentos escritos y no escritos que establecen la estructura y el poder del gobierno, así como también se habla de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el derecho constitucional, la Constitución juega un papel muy importante y los tribunales tienen la autoridad para interpretar y aplicar sus disposiciones. Derecho administrativo. En el derecho administrativo, el Common Law se encarga de que las acciones de las entidades gubernamentales tengan una base legal y no sean arbitrarias. Es por esto que los tribunales se encargan de garantizar que estas acciones se ajusten a la ley. Derecho penal. El derecho penal en el Common Law se basa en un conjunto de normas y procedimientos que tienen relación con la persecución y el castigo de los delitos. Este sistema de derecho penal se basa en el principio de culpabilidad, es decir, que una persona es inocente hasta que se logre demostrar lo contrario. La rivalidad con la equity. El Common Law estuvo arraigado a los procedimientos formalistas, exponiéndose así a dos riesgos muy importantes. El primero es que no tenía la libertad para satisfacer las necesidades de dicha época, y el segundo, una esclerosis atribuida a las personas que aplican la ley. Por ende, surgió otro problema aún mucho así a dos riesgos muy importantes. El primero es que no tenía la libertad para satisfacer las necesidades de dicha época, y el segundo, una esclerosis atribuida a las personas que aplican la ley. Por ende, surgió otro problema aún mucho más complicado, que fue el surgimiento de la equity, un rival para el Common Law. A lo largo de los años hubo interacciones y acuerdos entre estos dos sistemas legales, la equity y el Common Law, que los veremos a continuación. Fusiones institucionales. A medida que iba evolucionando el sistema legal inglés, ocurrió una fusión entre el Common Law y la equity. Esto principalmente ocurrió en el siglo XIX, cuando los tribunales que aplicaban tanto el Common Law como la equity empezaron a unificarse. Esto permitió que los mismos jueces pudieran aplicar ambos sistemas legales en un solo tribunal. Interpretación de estatutos. En la interpretación de estatutos, los tribunales a lo largo de los años han utilizado principios de la equity para ayudar a aclarar la intención legislativa. Esto significa que en algunos casos los tribunales pueden recurrir a principios equitativos para interpretar y también así poder aplicar las leyes. Estos son solamente algunos de los ejemplos de los acuerdos entre la equity y el Common Law. Claramente, cada sistema y poder aplicar las leyes. Estos son solamente algunos de los ejemplos de los acuerdos entre la equity y el Common Law. Claramente, cada sistema tiene sus propias características distintivas, pero a lo largo del tiempo han influido mutuamente y han logrado estructurar de una manera mejor el sistema actual inglés. Para esta parte del video y la última parte, de hecho, hablaremos sobre el periodo moderno. Fue una época que se remonta en los siglos XIX y XX, ya que fue una época de bastantes cambios radicales y de una aceptación de la democracia. En esta parte, el Common Law debía organizarse de una forma sistemática, ya que se consiguió la anulación de leyes obsoletas y se eliminó las soluciones arcaicas que se daban antes de este tiempo. Bueno, en 1873 se creó una nueva corte que fue la Corte Suprema de Judicatura, que con esto se buscaba que las jurisdicciones inglesas aplicaran indistintamente las leyes del Common y las de Equity. Bueno, también se dio la nueva colección de reports creada en 1865 que también nos ayuda a ver términos dentro del derecho inglés como la jurisprudencia y la legislación, que son unos instrumentos esenciales para conocer este. La corriente socialista que regía hasta esta época fue sustituida por el liberalismo, que dominó hasta 1914 y que ayudó a que se reconocieran más a los ciudadanos
y que se reconocieran las leyes de carácter administrativo. Bueno, hablamos también que para resolver los problemas Walter State que fueron mencionados anteriormente, estaba posicionado de mejor forma el derecho romano y por eso se crea un estrechamiento entre el derecho europeo y el inglés. Esto enfocado en el comercio internacional. Un ejemplo de esta relación son las reformas constitucionales que buscaban proteger los derechos fundamentales, haciendo que un juez interprete la ley de acuerdo a los derechos fundamentales y el juez, si esto no se daba, debía hacer una aclaración de no conformidad. Reino Unido juega un papel importante aquí, ya que se considera como un creador de una verdadera revolución y el gobierno británico descentraliza el poder gubernamental creando un parlamento en Edimburgo que posibilita elegir un gobernante cada 4 años, que es algo que se ve actualmente. La noción de ilegalidad en la Human Rights Act motiva a las Cortes inglesas a adoptar una posición diferente frente a los derechos fundamentales y para verificar que todos los actos se hagan conforme a los derechos fundamentales y motivar a los tribunales de forma gradual a reforzar el control jurisdiccional.